Bueno, hola a todos mis amigos al que les voy a pasar este vídeo para que estudien. Espero que este vídeo les sirva y si ven que este vídeo está guapo y que la manga fleje, pues cuando sea profesora hago vídeos de YouTube. Docente sin licencia me llama... Bueno, empezando. Bueno, en este caso voy a explicar el tema de filosofía tipo Pau sobre Kant. Como ven, mis apuntes ya se los he pasado por el grupo de la clase, más claro, no lo puedo poner, estoy poniendo en bandejas de plata. Bueno, estos son los dos apuntes en los que voy a indicar este vídeo. Porque no tengo los apuntes de las relaciones, con todo vuestro permiso. Cuando terminemos de estudiarnos todos estas dos páginas que parecen mucho porque son más grandes que una 4, pero mira, a ver, que está pegado por detrás un poquito. No seamos exagerados, ¿vale? Así que es poca cantidad, no crean que sea mucho. Además que en esta son dos preguntas y en esta es una. Verán que esto se aprende en nada. Yo, como ven, ya he empezado a estudiar y ya me sé lo que está subrayado en amarillo, me queda la mitad. Así que vamos bastante bien. Aunque ya me sepa la mitad, vamos a repetir todo otra vez para que nos pueda servir de ayuda a todos. Y bueno, ¿con qué vamos a empezar? Empezamos con el contexto filosófico, ¿vale? Que yo en este caso en mis apuntes puse concepto filosófico, pero no me hagan caso, es contexto filosófico. Bueno, empezando por el contexto filosófico, nos preguntamos, ¿qué es la ilustración? Bueno, empezando por ahí, sabemos que la ilustración se entiende como un proceso en el que el ser humano, o sea, la ilustración se entiende como un proceso en el que el ser humano deja atrás su estado de minoría de edad. En este caso, el estado de minoría de edad no es el que conocemos, en plan, no podemos beber, no podemos fumar, no. En este caso, la minoría de edad más en giro de la filosofía se nos refiere a el tema del pensamiento, ya que lo que más o menos trata de defender Kant con el tema de la minoría de edad o con el movimiento de la ilustración, que es de lo que vamos a hablar y de lo que va principalmente el texto, es que cuando cumplimos la mayoría de edad, llegamos a tener, ¿vale? Llegamos a tener nuestro pensamiento libre, o sea, no dependemos de otra persona para poder usar nuestro pensamiento, ¿vale? Pero una cosa que también dice Kant, que ahora lo voy a explicar obviamente más detalladamente, acorde con el texto que tenemos que estudiar, es que hay gente, ¿vale? Que aquí, como lo dice, es que esta condición, la condición de la minoría de edad en este caso, suele deberse no a una falta de entendimiento a nuestro pensamiento, sino a la ausencia de determinación y valentía para pensar por cuenta propia, porque mucha gente, aunque haya cumplido la mayoría de edad, para poder pensar por sí mismos, dejan a los demás para que puedan pensar por ellos mismos debido a que son vagos, ¿vale? Bueno, ahora un poco más detalladamente vemos que, primero, la ilustración se entiende, como dije antes, la ilustración se entiende como el proceso en el que el ser humano deja atrás la minoría de edad. ¿Qué significa esto? Lo que significa superar la incapacidad de hacer uso de su propio razonamiento. Entonces, lo que significa superar la incapacidad de hacer uso propio del razonamiento sin, ¿vale? Sin depender de la dirección de otra persona. O sea, esto es muy importante porque dejar atrás su estado de minoría de edad literalmente significa superar la incapacidad de hacer uso de su propio razonamiento. O sea, es como la libertad de poder usar tu propio pensamiento sin tener que depender de la dirección de otra persona, ¿vale? En este caso, pues podrían ser nuestros padres, ¿vale? Ya poniendo un ejemplo más actual. Bueno, eso ya bien. Más tarde decimos, esta condición suele deberse, como dije antes, esta condición suele deberse no a una falta de entendimiento, ¿vale? Sino que se debe a la ausencia de determinación y valentía para pensar, pues para pensar por cuenta propia. Lo que dije literalmente antes, tal cual. O sea, ya sabemos que, recapitulando todo un poco este párrafo, desmembrándolo un poco, por así decirlo, sabemos que la ilustración como tal, significado universal, es el proceso en el que el ser humano deja atrás la minoría de edad.
¿Qué significa ahora este concepto desmembrándolo aún más? Significa superar la incapacidad de hacer uso propio del razonamiento sin depender de la dirección de otra persona o de otro individuo, ¿vale? Después, esta condición, ¿a qué se suele deber? ¿Vale? Esta condición suele deberse no a una falta de entendimiento, sino a la ausencia de la determinación y de la valentía de poder pensar por cuenta propia, ¿vale? Bueno, ya sabemos muy bien de qué va más o menos este párrafo. Una cosa que pueden hacer para que les ayude a estudiar, que en este caso a mí me ayuda, es principalmente hacer preguntas desmenuzando el tema, frase, o sea, sí, oración por oración, ¿vale? O sea, como he hecho ahora, que yo he preguntado, ¿qué es la ilustración? O sea, empezamos con la pregunta ¿qué? Más tarde, ¿qué significa? O sea, primero, ¿qué es la ilustración? Después, ¿qué significa este proceso? O sea, desmembrándolo aún más, como una ramita que se extiende. Después, esta condición, ¿qué pasa con esta condición? Bueno, ¿a qué se suele deber? Perdón. Ya sabemos a qué. Y ya. En plan, son 3 preguntas que tienes que preguntar y si tú te sabes esas 3 preguntas, ya te sabes el párrafo. Pasando totalmente de párrafo. Bueno, el primer párrafo sabemos que tiene ya como una concepción más general de qué va a ser el tema. O sea, ya leyendo la primera parte del párrafo, o sea, ya leyendo el primer párrafo sabemos más o menos de qué va el texto. Sabemos que es sobre la ilustración y sobre la mayoría de edad o minoría de edad en este caso. Entonces, ahora en el segundo párrafo lo que hace es desmembrar un poquito, ¿vale? El movimiento de la ilustración como tal y a los países en los que afecta, cómo afecta a cada uno, o sea, cómo afecta a cada sitio, ¿vale? Bueno, después hay un párrafo aquí como colado, ¿vale? Que es el segundo, pero que más o menos pertenece al primero, ¿vale? Yo lo he puesto separado para que se haga menos. Bueno, este es súper fácil, este básicamente dice, por ello, el lema de la ilustración, que en este caso es un lema que debería aparecer en el texto que nos deberían dar en el examen, ¿vale? Pues por ello, el lema de la ilustración, como iba diciendo, es sapere aude, que se traduce como atrévete a saber o ten valor de usar tu propio entendimiento. Entonces, por ello, el lema de la ilustración es sapere aude, que entonces se traduce como atrévete a saber o ten valor de usar tu propio entendimiento. Esta consigna, ¿vale? Se resume al propósito central de la filosofía de la ilustración. Entonces, esta consigna se resume al propósito central de la ilustración y lo que quiere transmitir la ilustración, que es fomentar la autonomía intelectual de los individuos y de las personas en general. Eso ya es un párrafo, ¿vale? Entonces, en el tercer párrafo como tal, nos dice, ya más entrando en el tema, ¿de qué? ¿Vale? O sea, a qué países afectó este movimiento, porque al final la ilustración era un movimiento. Entonces, la ilustración fue un movimiento que influyó en diversos aspectos de los seres humanos. ¿Por qué? Porque desde la política, la ilustración fue un movimiento que influyó en diversos aspectos de la vida humana. Desde la política a la ciencia y hasta la cultura. Es otro punto. Después ya más entrando en los temas de las ciudades, como iba diciendo. Las ciudades más afectadas por este movimiento de la ilustración fueron Francia, Inglaterra y Alemania. Empezando por Francia, este movimiento se desarrolla con mucha fuerza y destacó su enfoque. Francia, este movimiento se desarrolla con fuerza y se destacó por su enfoque racionalista y crítico hacia las estructuras de poder tradicionales. Entonces, este enfoque racionalista y crítico que entró con mucha fuerza, en este movimiento que entró con mucha fuerza y se enfocó en, principalmente le dio un enfoque racionalista y crítico, fue porque, fue hacia las estructuras de poder tradicionales,
Después, los pensadores ilustradores que fueron los que trajeron el movimiento hasta estos países, que en todo caso Francia, Alemania, Inglaterra. Entonces, los pensadores ilustradores promovieron 2 puntos. Promovieron la libertad del pensamiento y el cuestionamiento de la autoridad. Entonces, cuestionamiento de la autoridad y la libertad del pensamiento. Especialmente en ámbitos como la política y la religión, que eran los ámbitos en los que más autoridad habían y en los que menos libertad de pensamiento habían. Después, pasando al siguiente, que no me lo miro todavía, es Inglaterra. Tú solo necesitas las trabas, ¿verdad? Sí, pero no son horquillas, son trabas. Ah, son trabas, las de las negras, de trabas del pelo. Las de- normales. No, no es de clip, de las trabitas así. No son horquillas, son trabas. Sí, pero son las trabas que son así. Que tú esas así haces tucu ¿Es ahí donde se consigue eso? en el Mercadona. No, el Mercadona no tiene ya trabas. Yo esta mañana no tenía. El Mercadona no tiene trabas. Yo de esas he tenido un montón. No. Mentiroso. Perdón. Ahora sí, vale. Bueno, en Inglaterra, como iba diciendo, la ilustración tuvo un carácter más literario y práctico. O sea, la diferencia entre estas dos fue que en Francia fue... Es como esta, pero... No, O sea, de las que se cierra así, tras, sí, casi un sí, clip. sí. Pues esas son súper difíciles de conseguir. Eso yo no sé dónde se vende. Digo, miraré, pero no está claro, ¿eh? Bueno, entonces Hace tiempo que no se ve. Bueno, entonces lo que diferencia en Francia y en Inglaterra, o sea, lo que diferencia estos dos países es que en Francia el movimiento fue mucho Pico, más vengo brusco. enseguida. Y así, hemos ido repasando. Es así como... Ya lo sé, pero que no me para de interrumpir. Pico, vengo enseguida. ¿A dónde vas? A comprar las trabas y al Carrefour a comprar pan y un par de cosas que necesito. ¿Comprar sal de huevo? No se encuentra, la sal de huevo ya se dejó de hacer. ¿Cómo se va a dejar de hacer, mamá, si la tiene todo el mundo? No, la tendrían de hace un montón. No. Mira, Hiperdino no tiene sal de huevo. Mercadona no tiene sal de huevo. Spar no tiene sal de huevo. Te compré la marrón porque no había otra cosa. Solo hay sal del Himalaya y sal en escama. Ya no hay sal de huevo. Eso se dejó de hacer hace mucho, hace un montón que yo no lo veo. Pues yo mira que yo he visto. Pues Bueno, eso pues tú nada, mamá, ya nada. lo has visto en la tranquila. gente que lo tiene hace tiempo. Sí. Pero no otra cosa, ya te lo digo yo. Bueno, lo que diferencia en estos dos sitios, aunque el impacto haya sido el mismo movimiento, o sea, no han tenido distintos movimientos, el movimiento ha sido el mismo, ya que hablamos del movimiento de la ilustración. Bueno, pues que sabemos que en Francia tuvo un impacto súper brusco. Vengo en una hora, ¿vale? Vale. Pico, vengo súper rápido. Esta noche te comes esa tortilla, ¿no? No me queda otra. Por eso, porque además que estaba buena. Sabía calabacín. Sabía calabacín. Bueno, pues tenía, lo que tenía era sobrasada.
Marta, espera, que ha tocado mucho los cojones, ¿vale? Antes de que me digáis nada, ay, Emma, qué mala eres con tu madre, eres una desagradable, ¿cómo vas a ser así? Mira, entre mi madre y yo, en estos momentos, en el día de hoy, hay moscas. Y hay moscas fuertes, ¿vale? Así que nos relajamos, ella se hace la loca, pero yo todavía no me he olvidado. Perdono, pero no olvido. Bueno, ya le pediré más tarde perdón porque no me queda otra. Bueno, recapitulando ya, porque es que pierdo el hilo, tío, y me distraigo muy fácil, así que venga. Bueno, siguiendo, voy a dar un buche de agua. Quien esté viendo este vídeo, que lo edite. Que me haga el favor, ¿vale? O sea, si lo van a tal, bueno, yo se lo he pasado a Gaby y que haga ya lo que sabe hacer. Bueno, como iba diciendo, por 15ª vez lo que diferencia a estos dos, Francia y Inglaterra, en este caso es que en Francia entró súper brusco, en plan puñetazo. Este movimiento entró dándolo todo, full macarra, en plan, yo aquí entro con todo mi enfoque racionalista y con todo mi enfoque crítico, te mando a tomar por culo y mi opinión es que quiero la libertad del pensamiento y la libertad del pensamiento y el cuestionamiento de la autoridad, o sea, cero autoridad y querían libertad de pensamiento. O sea, la gente, o sea, o los pensadores, los pensadores ilustradores en este caso fueron súper a por todas. Mientras tanto que en Inglaterra era todo lo contrario, porque mira, aquí dice, la ilustración tuvo un carácter más práctico y literario. ¿Por qué? Claro, pues ahora lo miramos. Entonces tenía un carácter más literario y práctico, con importantes figuras que defendieron la libertad individual, o sea, no la libertad del pensamiento, sino la libertad individual de cada uno, y el progreso social, o sea, en cada sitio, por lo que estamos viendo ahora, querían cosas distintas, ¿vale? Está bastante bien, o sea, al final cada sitio se adapta a lo que se tiene que adaptar, o sea, a lo mejor en Gran Canaria se pasa hambre, pero a lo mejor en Fuerteventura se pasa frío. O sea, por ejemplo, ¿sabes? Por un ejemplo. Entonces, cada cosa, aunque el pensamiento sea el mismo, o sea, aunque el movimiento sea el mismo, quieren cosas distintas cada uno para que les viene bien a cada ciudad. Entonces, recogiendo un poco, ya sabemos que en Inglaterra, muy distinta a Francia, tuvo un carácter más literario y práctico, con importantes figuras que defendieron la libertad individual, ¿vale? O sea, querían casi lo mismo, pero uno, la libertad del pensamiento y la otra, la libertad individual y el otro, el progreso social. Sorbo that, ¿eh? Bueno, el cuestionamiento de la autoridad, que era por parte de Francia... ya estoy empezando a recaer. Bueno, el cuestionamiento de la autoridad en este caso ya se refería más a Francia, o sea, ellos en este caso cuestionaban más la autoridad de la religión y de la política, que seguramente en Francia eran unos soplapollas, pero en Inglaterra estaban mucho más chill y lo único que querían era libertad individual de cada uno y un poco de progreso social, ¿vale? Y ya está, eso es todo lo que dice Inglaterra. Como en Inglaterra no tuvo tanto impacto como lo puedo tener, por ejemplo, en Francia, porque fue muy leve, ¿no? Ahora pasamos a Alemania, que es igual de corto casi que Inglaterra. Leemos. Vamos a ver. En Alemania, el movimiento estuvo marcado por una fuerte base filosófica. ¡Wow! O sea... vale, aquí podemos ver un poco de change. Bueno, espérate, porque me está ardiendo el cuello, en plan. No entiendo. Bueno. Una cosa que también quiero aclarar, que no tiene nada que ver con el tema, es que ustedes se piensan que yo soy una niña prodigio. Miren, yo soy igual de vaga que ustedes, me distraigo igual que ustedes, fumo porros, ¿vale? Que no se piensen que yo no haya pensado que antes de llegar a mi casa me fume uno, ¿vale? Siempre tengo, ¿vale? Eso no lo duden, pero por mi bien no lo hago.
Y memorizo como el culo. O sea, yo ahora mismo me estoy memorizando esto con ustedes, pero a mí me cuesta sudor y lágrimas memorizarme esto, en plan... Pero bueno, lo estoy haciendo con ustedes para que se me haga un poco más ameno, ¿vale? Así que quiero que supiesen eso, que yo no soy niña miraculo, ¿vale? Así que vamos a seguir ya, en plan, que tengo una ganas loca de coger mi puto móvil que va a estar congelado porque llevo sin cogerlo desde las 6 de la tarde. A ver, son las 7, pero en plan, me entienden el lore, ¿vale? Bueno, seguimos, que pierdo el hilo. Outline, let's go. Bueno, entonces, como iba diciendo, en Alemania, en este caso, el movimiento estuvo marcado por una fuerte base filosófica, recopilando un poco cómo era en cada país, en plan principal, ¿vale? ¿No? Para no desarrollárselas mucho y que no se me aburra, ¿vale? Es principalmente... Sabemos que en Francia fue súper bruto y que ellos lo que querían era ¡pum! En toda la cara y querían ta, ta y ta. O sea, ellos dijeron las cosas como querían. ¿Y qué querían? Querían libertad de expresión. O sea, perdón, querían libertad de pensamiento, ¿vale? Y querían, o sea, y cuestionaban en este caso la autoridad, o sea, un cuestionamiento de la autoridad. Principalmente de dónde? Principalmente de la religión y de la política, que como dije antes, soplapolla en toda la cara, ¿vale? Entonces ya sabemos, Francia, pum, 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 o sea, reconozco, Francia, puñetazo, reconozcanlo así, cosas claras, ¿vale? Mucha autoridad, ¿vale? Más tarde en Inglaterra ya van un poco más relajados, cada uno con lo que quiere, porque cada país al final busca lo que le conviene. O sea, ¿sabes? Aunque este movimiento sea el mismo, como dije antes, cada país es diferente y quiere cosas diferentes. A lo mejor en Francia estaban tan jodidos que necesitaban ese tipo de autoridad, ¿vale? Pero en Inglaterra a lo mejor estaban mucho más relajados y como les vino bien este movimiento o como llegó este movimiento en este caso, fue súper relajado, ya sabemos que fue más literario, más práctico, con importantes figuras que defendieron la libertad individual igual que el otro, pero otro tipo de libertad, el otro era libertad de pensamiento y el otro era más libertad individual de cada uno. Y el progreso social, ¿vale? Se parecen más o menos estos dos, pero un poco más relajados. Después, en Alemania vemos que el movimiento, todo lo contrario de Francia e Inglaterra, ¿vale? O sea, ustedes piensen que Francia e Inglaterra se parecen más que Alemania, entre, ¿sabes? Entonces sabemos que en Alemania el movimiento estuvo marcado por una fuerte base filosófica, con un énfasis ¿en qué tuvo un énfasis? Vale, pues tuvo un énfasis en el idealismo y en la autonomía del pensamiento. Ya sabemos que cada uno, o sea, cada país, en este caso, pedía dos cosas, perdón, o sea, realmente perdón, pero es que yo no me voy a aguantar esto porque ustedes, bueno, me la suda, ¿vale? Entonces, como iba diciendo, ya sabemos que cada uno, este movimiento llegó y cada uno quería dos cosas distintas, o sea, si se fijan, el patrón siempre es el mismo. Francia, ya sabemos, libertad de pensamiento y cuestionamiento de la autoridad, de la religión y de la política. Inglaterra, libertad individual y progreso social. O sea, hablando ya por el individualismo y por el socialismo, en plan, todo en un conjunto. Y mientras tanto, en Alemania, que tuvo un impacto súper filosófico, sabemos que es todo lo contrario a los demás, obviamente, sabemos que tuvo mucha énfasis en el idealismo y en la autonomía del pensamiento. O sea, autonomía del pensamiento más o menos igual que en Francia, pero dicho en otras palabras, en plan libertad del pensamiento y autonomía del pensamiento. La libertad del pensamiento es pensar lo que tú quieras y la autonomía del pensamiento es poder pensar por ti mismo, ¿vale? Poder tener la libertad de poder pensar por ti mismo y poder, ¿sabes? Y entonces autonomía del pensamiento y del idealismo, perfecto, ya sabemos. Ya no sabemos, casi todo, nos queda este poquito. A ver si lo terminamos antes y este papel se nos hace ameno porque todavía nos queda este papel entero, pero bueno, vamos a intentar lo que se puede. Y si mañana, por cualquier razón de la vida, no puedo escribir las relaciones, no pasa nada, ¿vale? Que lo escribo en clase cuando me salga de los cojones, que no pasa nada, estamos relajados. Ya tirando, ¿vale? Ya hemos hablado entonces qué es la ilustración, cuál es el lema de la ilustración
y qué es lo que busca la ilustración expresar, en plan, qué es lo que quiere llegar a transmitir este movimiento. Sabemos cómo impactó en estos países, en los más afectados para este movimiento. Sabemos Francia, Alemania, Inglaterra. Y ahora nos habla un poco más en general y un poco más en conclusión. O sea, estos dos últimos párrafos van de eso. En principio, el último acaban por último y el primero en general. O sea, básico. Entonces vamos a recapitular. En general, ¿vale? Que lo voy a subrayar en lila para acordarme. En general, la ilustración impulsó una visión optimista, ¿vale? O sea, tuvo un impacto súper bueno, chacho. Tuvo un impacto súper bueno este movimiento de la ilustración, que fue el puto amo Kant o algo, no sé si lo hizo él, pero chapo por él. En este caso tuvo un impacto súper optimista. ¿En qué? En el progreso humano basado en... Vamos a desmembrar un poco ahora. Entonces, en general la ilustración impulsó una visión súper optimista en el progreso humano basado en, lo voy a subrayar en lila, en la razón, la educación y la ciencia. Capiche. La razón, la educación y la ciencia. Yo sé que yo les pasé mis apuntes sin estudiarlos antes, pero yo lo que hago cuando nombro cualquier cosa, en plan, dos cosas distintas, dos puntos distintos, por así decirlo, ¿vale? Pongo 1 y 2, o sea, ven que hay un montón de cosas que están marcadas con 1, 2, 1, 2, 1, 2, para más o menos acordarme que hay dos ramas de las que tengo que hablar, ¿vale? Así que aquí hay 3 en este caso que son la razón, ¿cómo se llama? El aprendizaje, en plan, la educación, bueno, perdón. La razón, la educación y la ciencia. O sea, básicamente lo básico. La razón, que podemos identificarlo como la filosofía, por ejemplo. Razón igual a filosofía. Eso no lo pongan, evidentemente, pero sabemos que la razón, la educación, que podemos decir colegio, entonces filosofía, colegio, y por último ciencia. Ciencia. ¿Vale? Entonces, razón, arriba en la pirámide. Razón en educación, entonces afectó en la razón, en la educación y en la ciencia. Afectó en estos 3 puntos, que son los 3 puntos súper básicos, ¿no? Que más o menos necesitamos para poder fluirla en la vida. ¿Vale? Así que perfecto. Me voy a rehacer el moño rápidamente, ¿vale? Porque me está tocando los cojones. Un sec. ¡Ella! Nice hair. Bueno. No me lo pienso dejar... Bueno, me lo voy a dejar suelto, que cojones, que siempre estoy con el pelo así. Bueno. Entonces, como iba diciendo. Entonces, recapitulando un poco el párrafo en el que estamos centrados. En general, la ilustración impulsó una visión súper optimista. Entonces, en general, la ilustración impulsó un movimiento súper optimista en el progreso humano, basada en, como dije antes, los pilares fundamentales, en la razón, en la educación y en la ciencia. Punto. Después, más tarde dice, se promovió la idea de que el conocimiento debía estar al servicio de la sociedad. O sea, vamos a intentar desmembrar un poco esto. Se promovió la idea, o sea, entonces lo que se promovió fue una idea, ya eso no lo tenemos claro. Entonces, se promovió la idea de que el conocimiento debía estar al servicio de la sociedad. O sea, entonces, sabemos que se promovió la idea de que el conocimiento debía estar al servicio de la sociedad. ¿Y qué más? Y ahora dice, y que la educación era fundamental para la emancipación de los individuos. ¿Vale? Esto tiene todo el sentido. Vale, vamos a desmembrar un poco, ¿vale? ¿Esto cómo va ahora? Bueno, esto ahora de lo que trata es que ahora lo que está diciendo, vale, ya centrándonos en tema Kant, la ilustración y la mayoría de edad, que es de lo que va el tema principalmente y de lo que vamos a tener el texto, es súper fácil porque, claro, lo que defiende la ilustración, sobre todo, y la mayoría de edad, es poder pensar por nosotros mismos sin tener que tener una mayoría o minoría de edad, ¿vale? O sea, claro, entonces dice... Entonces esto tiene todo el sentido porque dice, se promovió la idea de que el conocimiento
se promovió la idea de que el conocimiento debería estar al servicio de la sociedad. O sea, se promovió la idea de que el conocimiento debería estar al servicio de la sociedad. Y que la educación era fundamental para poder generar o para poder... era fundamental para la emancipación del individuo como tal, porque si tú no tienes educación, no tienes una manera de pensar propia para manejarte por ti mismo. O sea, tiene muchísima lógica, porque yo ahora, por ejemplo, si yo no recibo una educación, tú piensas yo ahora, voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, no sé si es válido, pero bueno, espero que les sirva. Básicamente, si yo ahora estoy encerrada entre 4 paredes en una habitación blanca y estoy ahí desde que nazco, no, desde que nazco no, es un mal ejemplo, pero desde que tengo 10 años, ustedes piensan que yo no tengo ni memoria de los 0 a los 10 años. Entro en esa habitación a los 10 años y salgo a los 18, que ya cumplí una mayoría de edad. Al no recibir una educación por parte de nadie, ¿vale? Aunque yo pueda sacar mis propias conclusiones porque tengo una cabeza, no puedo llegar a pensar por mí misma. En plan, entonces necesitamos una emancipación, porque después yo cuando salga de esas 4 paredes, como dice por ejemplo en el mito de la caverna, pa' mi friki, Attack on Titans, si yo salgo de esas, de ese círculo, ¿no? O sea, de esa barrera en la que está mi poblado, no sé lo que hay en el exterior, porque no he recibido una educación anterior a lo que hay fuera, ¿vale? Entonces, eso es lo que trata de decir. Perfecto. Nos queda el último punto. ¡Ella! Seguimos. Por último, como dije antes, ya sabemos que es el último, la chileamos. Por último, ¿vale? Dice, se destaca, aquí ya empieza a hablar un poco más de Kant, normal, coño, si la idea es suya. Bueno, dice, se destaca que Kant subraya la importancia de la educación y la instrucción como medios para alcanzar la mayoría de edad. Claro, que es lo que les acabo de decir. O sea, Kant lo que más o menos defiende, en este caso, es que, o lo que trata de subrayar de su importancia, ¿vale? Es de la educación y la instrucción como medios, o sea, que entonces es fundamental la educación y la instrucción como medios, ¿vale? Para poder alcanzar la mayoría de edad, porque si yo, aunque cumpla esa mayoría de edad, no me puedo valer por mí mismo. Entonces, para poder alcanzar la mayoría de edad, como dije antes, no con que tenga 18, la mayoría de edad intelectual, porque yo puedo tener 18 años y tener el pensamiento intelectual de una persona de 10. Entonces, ¿de qué me sirve ser mayor de edad? ¿Vale? Perfecto. Eso ya nos queda clarísimo. Más tarde dice, para él, es decir, para Kant, la ilustración no es solo un movimiento histórico, o sea, la ilustración no es solo un movimiento histórico, sino un proceso constante en el que la humanidad debe esforzarse para liberarse de la ignorancia y la dependencia emocional. Claro, en plan, vamos a desmembrar esto, tranquilos, no os preocupéis. Vale. Entonces, lo que defiende Kant también es que para él la ilustración, o sea, este movimiento, no es un movimiento histórico. O sea, esto no es como el movimiento de la generación del 98, como puede ser un movimiento histórico, sino que es un proceso constante que se debería hacer desde la edad en la que Francia, Inglaterra, Alemania tuvieron ese impacto de movimiento, sino que debería ser un proceso constante hasta el día de hoy, ¿vale? Que es lo que creo que sí más o menos seguimos aplicando, más o menos, en el que la humanidad debe esforzarse para liberarse de la ignorancia de la dependencia emocional. Entonces, repitiéndolo otra vez, para él la ilustración no es solo un movimiento histórico, como dije antes, como la generación del 98, sino que es un proceso, ¿vale? O sea, esta palabra es muy importante para diferenciar, sino que es un proceso que es constante, día a día, en el que la humanidad debe esforzarse, porque lo que debemos esforzarnos somos nosotros, porque el movimiento ya está puesto, la hora queda en manos nuestras para poder realizar ese movimiento. Entonces la humanidad debe esforzarse para liberarse ¿de qué? Para liberarse de 2 puntos. El primero, de la ignorancia, y el segundo, de la dependencia emocional. Porque al final, si nosotros no podemos pensar por nosotros mismos, tampoco podemos tener
O sea, tendríamos todo el rato una dependencia de otro individuo para poder pensar nuestro pensamiento. Y nada, eso. No voy a volver a repasar, ¿vale? Porque llevo hablando 35 minutos straight y no me sabe. Ahora voy a hacer otro vídeo, ¿vale? De este. Así que tranquilo, mis chiquillos, que les va a salir súper bien el examen. Mírense el vídeo entero porque les estoy explicando la primera pregunta. Yo sé que me he enrollado, pero ya con esto te lo sabes.